Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Taraná Visions. Gracias por sumarse una vez más a Cultiva tu Bienestar Personal. Estoy muy contenta de estar aquí de vuelta con ustedes para compartir conocimientos, perspectivas y diferentes herramientas con autores de la editorial y especialistas en temas de bienestar. Y bueno, me presento una vez más. Mi nombre es Micaela Di Giulio, soy generadora de contenidos de Taraná Visions y comunicadora. Y el tema de hoy es bastante complejo, muy importante en este momento. Y sin más tardar, los dejo con Jaume Salinas, fundador de Taraná Visions, para que nos cuente un poquito acerca del entrevistado de hoy y del tema que vamos a tratar en esta charla. Hola Jaume, ¿cómo estás? Bien, hola Micaela, hola a todos de nuevo y gracias por una vez más asistir a este canal con este ciclo de conferencias que hemos organizado. La que presentamos hoy, el tema, la gestión del duelo, estuvimos dudando cuando programamos esta actividad si sería la primera o cuando tenía que ser. De hecho, tratar la muerte desde la perspectiva de la gestión del duelo cuando se ha dejado un ser querido siempre es importante, no siempre es importante. Pero en este caso, en esta época de pandemia que afecta a nivel planetario y que en diversos ámbitos o en diversos países ha sido aún más dramático, merece ser tratado con seriedad y rigor. Y para esto hoy les presentamos a Xavier Muñoz. Xavier Muñoz ha sido director de un importante centro de psicología clínica industrial y también fue asesor de empresarios y del público general. En el 2002, o sea, ya hace ya casi 20 años, abandonó totalmente esta actividad para dedicarse y centrarse a atender a su esposa y acompañarla por estar afectada de una grave enfermedad de la cual lamentablemente al cabo de 2 años falleció. Y esta dolorosa experiencia de Xavier la plasmó en un libro que editamos, El Camino del Duelo, y también sirvió de punto de que Xavier reorientase su actividad profesional en el campo de la ayuda y la gestión del duelo en diversos ámbitos, sobre todo en ámbitos de la geografía española, ya que puede decirse que es de los asesores más antiguos que se dedican a impartir talleres, seminarios y conferencias. Lo ha hecho en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Madrid, evidentemente también en Cataluña. En Cataluña, el primer centro con el que colaboró fue con la Asociación Respira de Terras de Lleida y posteriormente, hasta hace unos años, fue director técnico de la Fundación Acompanya Caneva, que está en Matadepera, al lado de Tarrasa, de la provincia de Barcelona. Actualmente sigue impartiendo, como he dicho, estos talleres y seminarios y sigue asesorando a nivel personal, pero desde una visión totalmente aconfesional. Su trabajo se centra en generar la toma de conciencia del aquí y ahora, en la que la riqueza del presente inunda el ser que todos llevamos dentro. De forma que cada día se viva de una forma totalmente plena y constructiva. En definitiva, podríamos decir que su lema es el duelo, escuela de la vida. Sin más, cedo de nuevo la palabra a Micaela, que es la que dirigirá con muy buena mano, con toda seguridad, esta entrevista. Muchas gracias. Hola Xavier, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Faltaría más. Sí, por favor. Bueno, nada, como bien dijo Jaume, nos interesa mucho tu perspectiva porque no solamente eres un profesional en el ámbito de lo que es el duelo, un psicólogo, terapista, pero sino que también lo has vivido en primera persona. Y yo creo que eso aporta
un montón, ¿no? También tener la experiencia, haberlo vivido en cuestión de relacionarse con el otro que también está viviendo una situación similar. Así que, nada, quería agradecerte por abrirte a nosotros y también por abrirte a todas las personas que ya has aconsejado, que has acompañado durante todos los procesos de duelo. Para entrar, antes ir como desglosando, porque es un tema que nos llevaría, como bien estábamos hablando antes de esta charla en vivo, horas, ¿no? Porque es súper complejo el duelo. Quería entrar un poco en la definición de lo que es el duelo para encarar esta entrevista bien. Que bueno, estuve leyendo tu libro que me encantó, porque me encantó también la parte testimonial, la parte que también aportas conocimiento, en el cual hablas acerca de que la lengua española define el duelo como dolor, lástima, sentimiento o las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Pero tú dices que esta definición no basta para captar la complejidad de lo que es el duelo. Entonces, ¿nos puedes explicar por qué no basta y lo que significa el duelo para ti? A ver, el duelo es el proceso de salida de una rotura total del ser humano. Es decir, cuando fallece un ser querido, falleces tú también detrás de él. Se rompe todo, todos tus esquemas, todos tus pensamientos, todos tus proyectos, incluso interiormente te rompes. Es decir, duele el alma, duele el corazón, duele el cuerpo, duele la mente, duele todo. Y duele todo porque te encuentras ante un desconocido, que eres tú mismo, viendo que tienes reacciones que para nada sabías que las podías tener. Es como si te duplicaras, es decir, hay un tú que va entrando en casa, va haciendo sus cosas, y hay otro tú que está observando a este otro porque no lo reconoce. En las reacciones, las sensaciones, te pones a mirar a la calle, ves la gente que corre y estás ahí como pensando cómo puede ser que el mundo siga en marcha y no haya parado, ¿no? Y las paredes de casa te son frías, no reconoces prácticamente nada. Entonces, este shock por el que pasas no es un shock que con el tiempo se cura, como mucha gente dice o piensa. Si no lo trabajas, malamente. ¿Por qué? Porque tienes que reconstruirte. O sea, no es un tema de adaptarnos a la pérdida, sino es primero reconocer qué me está ocurriendo, a qué me estoy enfrentando y cómo salgo de esta. ¿eh? Y dura su tiempo. Ahí hablamos de tiempo muchas veces. El duelo dura un año y si no ya es duelo patológico, ¿qué va, qué va, qué va? El duelo dura lo que tú necesitas para remontar y para reconstruirte. ¿eh? Estamos hablando de reaprender a vivir sin aquel ser que para ti era tan importante, fuera pareja, fuera un hijo, fuera quien fuera. ¿eh? Y eso no es un tema de olvidar, ni de pasar página, ni dejar que el tiempo lo cure, sino es cómo tú vives todo eso, a qué te lleva, qué tipo de razonamientos vienen, pensamientos, necesidades, miedos, etc. Es complejo, es muy complejo. Sí, exacto. Lo que bien decías en el libro, que cada camino, cada duelo, cada proceso de duelo es personal e intransferible. Entonces, jerarquizarlo, ¿no? Por dolor, como hacen muchas personas, ¿no? Es más fuerte el duelo por la pérdida de un hijo que la pérdida de un ser amado o tal, digo, pareja. No se puede, es algo como que se vive en piel propia y es único. Sí. También hablando del concepto que bien dijiste, este estado de shock es lo que explicas como la primera etapa, ¿no? De duelo que hablas acerca de las diferentes etapas, no en términos generalizados, pero que podría pasar, ¿no? A ver, el primer estado de shock es la primera etapa que dura muy poco. No es bien esto que te digo. Es decir, sí que hay una parte en la que tú tienes la sensación de venir de otro planeta, es decir, estás en el tanatorio, por ejemplo, la gente circula, la gente te viene y te dice cosas, pero estás como ausente, ¿eh? Y estás incluso frío. Puedes ir a escoger pues el tipo de caja fúnebre, puedes escoger cómo será la ceremonia y vas como un autómata. Después se te cae el mundo encima, ¿eh? Y es cuando vienen otro tipo de reacciones que también lo que te hacen es vivir como un completo desconocido de ti mismo. Y esto cuesta una barbaridad. No hay apetito, no hay ganas de hacer nada,
hay como un abandono inicial, ¿eh? Hay miedo a todo, hay un no voy a salir de esta, una desgana en general, una desgana por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son diferentes como... Sí. No es por Y, el tiempo tampoco, pero es lo que va como sucediendo dentro de uno. sí. Y entonces lo que comentabas antes de jerarquizar, estamos en una especie de sociedad que yo no entiendo por qué siempre tenemos que competir, incluso en el tema de la muerte. Entonces tenemos que poner escalas. Este es el que sufre más, es el que menos, 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 menos. Entonces tenemos toda una serie de autores latinos, por ejemplo, que lo que hacen es decir, la peor pérdida es la de un hijo. Y tenemos los nórdicos que te dicen, no, 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 la peor pérdida es la pareja. Y ahí se quedan colgados los padres, los hermanos, los amigos, los amantes, etcétera, 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 ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, aparentemente la pérdida de un hijo, evidentemente para uno que no lo ha perdido, yo también lo he perdido, ¿eh? Es un tema que parece que tenga que ser muy, muy, muy duro, ¿eh? Y es tan duro como cualquier otra pérdida sentida. No hay diferencia, ¿eh? Dicen que no es natural que mueran los niños. Mira si es natural que hace unos años para atrás las parejas podían tener de 8 a 12 hijos y la idea era para que quede alguno para cuando seamos mayores. Es decir, que claro que es natural. ¿Por qué? Porque el ser humano nace para morir y no sabemos nunca de qué vamos a morir, ¿eh? Y parece que una persona joven tenga más defensas, tenga más oportunidades, pero no es así. Es decir, está como todo el mundo puede sufrir un accidente, una guerra, un infarto. Somos seres caducos como presencia física, ¿eh? Entonces, Sí. no hay diferencia. Las diferencias solo sirven para que el duelo que estás pasando, si lo tildan de el peor que hay, entiendas que de esa no sales y te suman dolor al dolor que ya tienes, un dolor extra, ¿eh? Porque ya digo, cuando tú te rompes y no hay un medidor que me sirva para decir, oye, te has roto tres cuartas partes de ti o te has roto la mitad. No, no, te has roto, punto. Exacto. Sí, es que hemos generado unas construcciones culturales, ¿no? A veces tan generalizadas y que nos impiden a ir a la complejidad y la evolución personal del proceso de duelo, que es algo que se vive de uno. Y como que a veces siento que las pocas herramientas que nos dan, ¿no? Como en nuestra sociedad o en el sistema educativo o hasta en la medicina, son como que dejan la muerte un poco de lado, cuando bien dijiste que la muerte es proceso, ¿no? de la vida. En tu pensamiento, ¿cuál es? A ver, yo sé que hay mucho terreno para trabajar, pero este momento tan especial que estamos, tan vulnerable que estamos pasando en este momento, ¿no? De pandemia y que todos hemos, no todos, pero muchos hemos experimentado muerte o enfermedad. Eh, ¿Piensas que nos va a servir como un estilo de despertar para cambiar la conciencia en esto? ¿Estás Ojalá. optimista al respecto de eso? No, para nada. A ver, Oh, fíjate una cosa. De golpe y porrazo empezamos a salir a los balcones a aplaudir a las 8 de la noche a los médicos, ¿eh? Hoy les estamos tirando toda la porquería encima y no ha cambiado nada. Siguen cobrando lo mismo, siguen faltando las mismas plazas, a nivel político se les da la misma importancia que se les daba antes. Es decir, no sé por qué, pero vamos un poco, con todo el respeto del mundo, pero como borregos. No paramos a pensar, a meditar lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces, cuando empezó esto, fíjate que teníamos otro personal más indigno, que eran la gente del supermercado, el reponedor, la cajera, toda esta gente, cada día del mundo, estaba expuesta a centenares de personas que pasaban por ahí, unas protegiéndose, otras no. Nadie se ha cuidado de estos, nadie les ha dado un sobresueldo por estar ahí a punta de canón y nadie ha hablado de ellos. Sí, un poco se habló de las personas de la limpieza, pero no paramos a pensar, ¿eh? Con el tema de la muerte. Fíjate que a diario tenemos centenares de muertes que nos pasan por la televisión.
Hoy tantas, ayer tantísimas, mañana las otras. Hemos oído miles de muertes ocurridas en nuestro país y en todo el mundo, son millones. De canales de televisión hay una barbaridad. Dime uno solo que durante toda esta época que parece que nos ha impactado tanto la muerte, se haya tratado la muerte y el duelo, ya no digo en seriedad, simplemente se haya tratado. Cero, cero. Mm. Es una pena, es una pena. ¿Eh? ¿Por qué es una pena? Porque indica un poco que estamos viviendo más como seres educados para trabajar que seres educados para vivir y vivir en profundidad, que quiere decir un conocimiento mínimo de quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la muerte. A ver, mi esposa murió después de 2 años y medio de cáncer, ¿vale? Y ya veías que aquello iba a terminar de esta manera. Y ella, dentro suyo, hizo su proceso, que solo lo sabe ella, pero mi madre salió un día a comprar, cogió el coche y en una curva salió una furgo y la mató. Mm. Fue visto y no visto. Ella no sabía por la mañana que no iba a llegar a la tarde, ¿vale? Mi padre, un infarto cerebral, arreglando una ventana Uf. y cayó fulminado. Entonces dices, a ver, esto, si pudiéramos entenderlo, nos vendría a explicar que nos puede ocurrir a todos en cualquier momento. Si esto me puede ocurrir, la pregunta de cómo vivo tiene mucho sentido en cuanto a buscar calidad de vida, en cuanto a buscar cómo me acerco a ti, cómo te veo. Fíjate cuando a mí me gusta y me molesta el saludo aquel hindú, el namaste. Me molesta porque nos llega, nos emociona, lo que quiere decir que nosotros no saludamos así, no te veo, no veo tu ser, ¿eh? Veo tu cuerpo y me gustas o no me gustas y se acabó. Pero ver tu historia, ver toda tu vida, ¿eh? No estoy saludando todo esto. Entonces, cuando me veo a mí mismo, tampoco nos vemos así, ¿eh? Entonces, un poco el poder profundizar en cómo vivimos, no tanto en cómo trabajamos, que es importante porque necesitamos dinero para comer, pero una cosa es esto y otra cosa es que no hayamos caído, que casi casi solo vivimos para esto, consumir y trabajar, consumir y trabajar, ¿eh? Y decimos que nos hemos enamorado y nos desenamoramos a los 2 días. ¿Por qué? Porque ya he consumido, ya no llego más, no voy más hondo, ¿eh? Ujú. Entonces, la muerte y el duelo lo que hacen es te paran. Siempre hablo que el duelo es una escuela de vida. ¿Por qué? Porque no hay retorno. Es decir, todo aquello que tú pensabas que era válido, que era importante, se va al carajo hablando, perdón, ¿eh? No, Y es así. empiezas a ver que lo único importante es cómo vivo y cómo te vivo, ¿eh? Esto es lo único que tiene importancia. Y lo demás, intenta hacerlo lo mejor que puedas, disfruta tanto como puedas, pero vive. Y vive en mayúsculas y en profundidad, ¿eh? Se Y agrega una entonces, valorización a la vida, ¿no? sí, sí. Y es lo que termina siendo un duelo. Había la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es de Ay, las Xavier, se, primeras, se cortó un poco. digo, la doctora Ay, Elizabeth disculpa que Kubler-Ross, se cortó un poquito, la última parte no se escuchó. vale, pues comentaba, esta especialista, que es de las primeras que escribió sobre el duelo, esta decía, nunca en la vida he visto gente tan hermosa como la gente que está en duelo. ¿Por qué? Porque se han roto. Y una vez te rompes, lo único que queda es sensibilidad a flor de piel. Son personas que cuando das un abrazo, reciben el abrazo, pero no reciben el contacto físico, reciben Sí, como que la persona se el muestra como mensaje. más vulnerable. Exacto, ¿eh? Muy vulnerable. Entonces, huele donde hay calidad de trato, huele cuando hay cercanía, ¿eh? Por eso cuando estamos hablando también de los grupos de duelo, de soporte al duelo,
de las cosas que ellos valoran más es esta cercanía humana, ¿eh? Esta calidad humana que hay. Sí, 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 sí. Y hablando de tu situación personal, ¿nos puedes contar cuáles son algunos de los valores que tú mismo has integrado después de haber atravesado el proceso del duelo? Y bueno, en realidad atravesaste el proceso de duelo y te convertiste en una guía para muchas personas. ¿Cuáles son algunos de los valores que, hablando de esto, ¿no? A nivel personal? Para mí fue todo un aprendizaje, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo siempre digo que el doctorado me lo ha dado Marta, mi esposa, no los estudios, ¿eh? Porque los estudios nunca me habían hablado de lo que estaba viviendo en aquel momento, ni de lo que estuve viviendo. El hecho de acompañarla, el acompañante, mientras está asistiendo a una persona que está en proceso de muerte, el sentido de impotencia es tan bestia que es una lección de humildad brutal. Es un llegar a decir, oye, aquí no hay título que valga, no hay dinero que valga, no hay posición que valga. Aquí estás desnudo frente a algo en lo que tú no puedes hacer nada más que acompañar, ¿vale? Esto ya es todo un aprendizaje. Esto ves el agotamiento que comporta. Es un cansancio físico y psicológico impresionante. Cuando ves también los equipos médicos, hay unos equipos de una calidad enorme que suelen ser los equipos de paliativos, pero ves lo que es el centro hospitalario, que elegidos más por burócratas que por gente que realmente le interesa el ser humano y la sanidad en sí. Tenemos muchos hospitales que lo importante es salir como los pioneros en trasplantes, en máquinas de no sé qué, pero tú estás ahí como un número, ¿eh? En cambio, el médico de cabecera, el de a pie, ese sufre de todo esto y tiene que atenderte con muy poco tiempo. Y cuando estamos hablando del duelo, con casi información cero. De manera que llega a ser frustrante para él el ver que el seguimiento de una persona en duelo, que suelen tratarla como si fuera una persona con depresión, ven que no va a buen puerto, ¿eh? Entonces ahí falta información, falta mucho trabajo, mucha pedagogía, ¿eh? Aparte, lo que te comentaba a nivel personal, que te replanteas quién eres, qué crees. Yo puedo hablar de mi esposa y para quien me escuche es un ser que para él o para ella no tiene la menor importancia porque no la conocía, pero pueden ponerse en la piel de sus esposos, sus esposas o sus hijos. Si te falta un ser de este tipo, en el que hay un vínculo enorme, no solo te enfrentas a qué hago ahora yo sin él, sino te enfrentas también a otra cosa, y es, él se acabó. Es decir, ha terminado en cenizas, ha terminado enterrado en un nicho y ya está. Aquella vida, aquellos sueños, aquella sonrisa, aquella incluso mala leche que tenía en su momento, todo esto ha terminado. Es otra pregunta, ¿eh? Y es otra pregunta que si no me enfrento a ella, no estoy encarando el proceso de la muerte, en absoluto. Estoy encarando en todo caso el proceso de una pérdida. Te he perdido, ¿eh? Pero si tanto te amaba, yo necesito saber si se acabó o no acabó. Entonces, todo este tipo de preguntas llevan a buscar libros, a buscar información, y haces todo un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Descubres en tu ser querido, con el recuerdo, cantidad de cosas que no habías visto. Entonces puedes caer en el mea culpa o puedes decir qué bonita que era o qué bonito que era y cuánto puedo aprender aún de él o de ella. Mi esposa sigue siendo mi maestra. Es decir, cantidad de cosas aún descubro que no había visto y cuando los ves dices, wow, qué poca visión tenemos, qué poco educados estamos, ¿eh? Si me permites una anécdota, Marta murió justo por el tiempo que hubo un tsunami en el sudeste asiático. Y un día yo estaba en casa, pongo la televisión, cosa que no hacía a menudo, la pongo y justo se abre, salía un señor llorando encima de una piedra y se veía todo su poblado arrasado.
Y yo, ¡buah!, llorando ahí, pero abrazo. Y me sentía identificado. De golpe fue Ujú, como si alguien me pegara en el cogote diciendo, a ver, mira bien, por favor. Y paré un poco atención y dije, oh, ¿cómo puede ser que viviendo bajo techo, con la calefacción puesta, con ropa seca, con todo lo que tengo, mi cabeza es que ni en un solo minuto del día me ha recordado que, oye, sí, Javier, te falta isla, pero fíjate también en esto, porque aquel señor no tenía todo esto, ¿vale? Entonces, esto te lleva a la pregunta de decir, si, mm, si estoy descubriendo que mi visión es tan limitada, ¿por qué no me pongo a trabajar para reeducar mi visión? No hay derecho que yo tenga lo que tenga y no me dé cuenta. No hay derecho que compre pan y no me dé cuenta que para que ello esté en mis manos ha habido un individuo que a las 4 de la mañana estaba horneando y que ha escogido una harina. Yo tengo que comer todo esto, no una rebanada de pan y punto. Entonces, todo esto son de las cosas que pueden llevarte el proceso de duelo a descubrir. Y por eso siempre decimos, hay una oportunidad muy, muy grande de crecer en el duelo. ujú. Absolutamente. Sí, ¿Mm? sí, sí, por lo que me cuentas es ver al otro ser y conectarse y entender que ahí hubo un labor, que ahí hay un proceso, que tampoco podemos ser tan sencillos de decir, oh, yo soy igual que él porque pasamos lo mismo. No, en realidad nosotros tenemos un montón también de privilegios que la otra persona no tiene o herramientas que no tiene y ahí entiendes que también el dolor es único, el proceso es único y aprecias el labor y la entidad que le otorga a cada ser, ¿no? Ujú. Eh, es muy lindo porque cuando hablaste de esto, de que como muchas personas pues yo creo que hay muchas personas que no pasan el proceso de duelo directamente. Que es algo que al final, no es que al fin, no hay final en realidad, porque es constante, es una constante evolución, pero te llega a entender la conexión entre la vida y la muerte y apreciar y valorizarla. Eh, con lo que me lleva a esto, ¿por qué crees que no es una pérdida? Me gustó mucho esto de que Marta te sigue enseñando, ¿no? ¿Cómo entendemos o cuándo llegaste a entender que no es una pérdida, sino que una evolución, el proceso de duelo? Es un Fácil de poco decir, compleja. fácil de decir, ¿verdad? Eh, Sí. no lo entendí el primer año y creo que empecé a entenderlo a finales del segundo año de duelo, ¿eh? Es decir, vas, vas estando alerta, vas haciéndote preguntas, vas leyendo y un poco es como si fueras una especie de campo de cultivo que sin darte cuenta vas plantando pequeñas cosas y estas cosas van creciendo y llega un momento que cogen entidad, ¿vale? Ujú, Pero hasta que no cogen entidad es como dar palos de ciego. ¿Qué pasa? Que aquello que llaman resiliencia, es decir, esa capacidad que tenemos de intentar sacar partido de todas las dificultades, ¿eh? De intentar aprender, de luchar para tirar para adelante, aunque no seas consciente de hacia dónde vas, pero que piensas que debe haber salida. A mí una cosa que me ayudó mucho al principio fue cuando estaba absolutamente desesperado, fue el preguntarme si yo conocía a gente cercana que hubieran tenido pérdidas, pero que me llevaran años de ventaja, ¿eh? Y entonces descubrí que sí, tenía una tía mía que su esposo murió de muy joven, tenía a mi padre, que mi padre había muerto 17 años antes, tenía varios conocidos. Entonces observaba para ver un poco si los veía amargados, si los veía con la pena encima todo el día. Y te diré que tengo mi tía, la hermana de mi madre, que es un ser que si yo cuando sea mayor puedo ser como ella, ficha ahora mismo. Una mujer con 94 años que es un encanto, es alegría pura y es cercanía, es dulce, ¿eh? Y esta mujer ha perdido todo por el camino, ¿vale? Pues es un encanto. Entonces dices, si el duelo tiene que llevarme a esto,
me dejo fluir, Qué lindo. ¿vale? Y realmente vas viendo que muchísima gente después del duelo son gente con una humanidad enorme, muy cercana, muy limpia, relajados. ¿Eh? No lo ves ahí discutiendo por temas de política o economía o cosas de este tipo. Viven con poco o con mucho, pero viven, no importándoles si es mucho o poco. Son solidarios, son gente cercana, son gente limpia. Es decir, que Sí. una persona en duelo está condenada a convertirse en una persona limpia. ¿Mm? Mm. Sí, hay una frase que utilizaste en el libro de Albert Camus, que además de escribir El verano, también escribió La peste, que bueno, tiene que ver mucho, ¿no? con la instancia que estamos viviendo, que vivimos. En el medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Como que la resiliencia que encontrás dentro del dolor, luego dices, esto no es, a ver, como que no me voy a hacer lío por cosas que no valen la pena. Como que hay resignificación de vida, ¿no? Sí, 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 sí. Qué lindo. Ahora para cambiar no cambiar, pero hablando y sosteniendo esta idea, eh, ya que tuviste, ¿no? Que esto se fue nutriendo y creciendo dentro tuyo, ¿cómo llegaste y por qué decidiste acudir a los centros y grupos de ayuda especializados con tu proceso de duelo? Mi caso fue un poco raro. Es decir, yo empecé por buscar libros y libros que me hablaran de la muerte, del duelo, pero seleccionaba mucho. Es decir, por mi formación buscaba gente más o menos del campo médico, psiquiatras, psicólogos, máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque daba por sentado de que somos cabezas cuadradas, es decir, no decimos nada si no estamos plenamente seguros de lo que vamos a decir, ¿vale? Entonces, no quería visionarios ni quería cosas dulces, no, busqué este tipo de libros. Entonces, a partir de aquí, yo me empecé a trabajar, aprendí a llorar, que era un tema también pendiente en mí, es decir, yo no lloraba ni que me mataran, y anda que no lloré. Y hubo un momento que incluso con todos estos libros leídos y todo lo que quieras, yo tenía la sensación de que me hundía, que no salía de esta. Y por internet busqué centros de duelo y encontré un centro de duelo, me presenté, ilusionado, pensando, estos van a echarme un cable. En la entrevista de bienvenida me preguntaron de dónde venía, qué había hecho, con mi duelo, cómo lo había trabajado. Y cuando acabé de contarles lo que había hecho, me dijeron, oye, pues sabes qué, mejor nos ayudas tú a nosotros que nosotros a ti. La vuelta a casa en el tren yo lloraba de desconsuelo, de desconsuelo. ¿Eh? Al día siguiente fui a una sesión, no me gustó lo que vi y no volví más. ¿Por qué? Porque me dio la sensación de que ahí solo lloraban, 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 lloraban. Y yo no quería eso, yo tenía preguntas, yo quería saber cómo estoy, qué me pasa, o sea, un poco como un poco de guía o un poco de pautas. Posteriormente he conocido el trabajo que hacen los grupos de duelo y evidentemente iba equivocado yo al juzgar aquella reunión que vi como algo para mí no deseable, porque el grupo de duelo es un grupo que tiene una potencia bestial, es decir, el estar junto a seres que están igual que tú y escuchar un poco por lo que están pasando, empiezas por llegar a la primera conclusión de que no eres un bicho raro. ¿Por qué? Porque es que te ocurren tantas cosas por dentro que son inconfesables que te da la sensación que o te estás volviendo loco o poco le falta. ¿Eh? Y entonces cuando ves que a los demás les pasa lo mismo y puedes decir, ah, pues a mí también, te sientes entre familia, como aquel que dice. ¿Eh? Y poder ver que si lloro nadie me critica o nadie intenta evitar que llore. Máximo me dan un pañuelo de papel para que me seque. Pero punto. O sea, no intentan cambiarme el tema. ¿Eh? Que puedo decir lo que pienso sin ser juzgado. Esto tiene un valor brutal. ¿Eh? El no sentirme juzgado. ¿Por qué? Porque
fíjate que cuando entramos en duelo, nuestro entorno primero se vuelca. Es decir, que normalmente tienes cantidad de gente que viene a verte el primer día. El segundo ya no es tanta gente, el tercero ya no es tanta gente, hasta que quedan 4 gatos. Ujú. Entonces, de los de casa, los más cercanos, tienen miedo a hablar del tema porque no te hundas. Y entonces Sí, esquivan el tema. es Cuando tú verdad. necesitas hablarlo y necesitas hablar de ellos y te hace bien, aunque puedas llorar, pero tienes necesidad de hacerlo. Entonces, cuando llegas a un grupo de trabajo, de duelo, ahí tú puedes exponer, puedes explicar, puedes proponer, ¿eh? Y eres escuchado y eres respetado. Entonces, esto no tiene precio. ¿eh? Después ahí te van marcando unas cuantas pautas y a partir de aquí empiezas a trabajarte. Pero ya te digo, yo cuando empecé, habían muy pocos centros, muy pocos, porque esto hace unos cuantos años, y realmente hasta que no conocí el de Lérida, pues estaba totalmente offside. Y fíjate una cosa, estoy doctorado en psicología. Es decir, Estás metido, digamos, no es que vienes estoy del campo metido de de lleno. ingeniería. Ujú. Entonces, yo cuando me di cuenta de que no habíamos hecho nada acerca del duelo, di gracias a Dios de que no hubiera pasado ningún paciente con duelo por mi consulta, porque me aterroriza pensar lo que hubiera hecho, porque hubiera hecho lo que hace todo el mundo, que si lo siento mucho, que si tienes otros hijos, dedícate también a los demás, o eres muy joven, madre mía. ¿eh? Es decir, Mm. fíjate, estamos en pañales aún en el tema del duelo. Sí, sí, yo creo que cada vez lo siento más porque para mí, bueno, al principio como persona también el tema del duelo es algo distante, pero cada vez que me voy con las lecturas, hablando contigo, hablando con Angie Carmelo, digo, estamos en puntillas, como bien dijiste Sí, en sí, el sí, libro, sí. ¿no? Nos falta un recorrido. ¿Me Eh, dejas un pequeño inciso? Es sí, que perdón, te me interrumpí. veía ahora y veía el anillo. Y he pensado, vale, fíjate, este anillo. Yo llevaba unos grupos en la vida, ¿vale? Y tenía un policía a quien, muy joven, que había quedado viudo con una niña muy pequeña de meses, su esposa se había suicidado. Mm. Al cabo de unos meses de trabajo me viene y me dice, Javier, mira, y veo un anillo. Digo, ¿y? Dice, ¿sabes qué se me ha ocurrido? He cogido el anillo de mi esposa, el mío, lo he llevado al joyero, lo he hecho fundir y de los dos he hecho un solo anillo. Mira, me llegó tanto que yo al día siguiente cogía mi anillo, el de mi esposa, me iba al joyero y ahí estará hasta que yo me muera. ¿Vale? Mm. Fíjate tú, algo que puede parecer muy simple, tiene una importancia y un significado brutal. Y esto es fruto del compartir con otras personas que están en tu nivel de sensibilidad. Sí, yo creo que captan y pueden ver cosas que otras personas no, Brutal, de brutal, afuera. brutal. Ya, ya. ¿Cómo? No, no, me encantó porque fue como, no fue como un ejemplo concreto de una experiencia que podemos bajar a una lección, que también me lleva a mí, que es algo que también me gustaría preguntarte personalmente. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo, como ser querido, ser, no de utilidad, pero ayudar o estar ahí de verdad para alguien que está pasando o atravesando un proceso de duelo? Es difícil, Si, pero por ahí. si tienes a alguien cercano que está pasando un proceso del duelo, acompaña. Es decir, escucha. Punto. Está presente. No intentes ni dar consejos, ni ya te pasará, o no, está. Mira, de mi entorno hay una pareja que concretamente ella es hermana mía, que yo sabía que en aquella casa, si yo llamaba al timbre y decía vengo a tomar un café, me abrían la puerta, me daban el café
Y punto. Si quería hablar, hablaba. Si no quería hablar, no hablaba, ¿vale? Había un calor, ¿vale? Nunca por parte de ellos me encontré un ¿qué? ¿Cómo va? No, me encontré un tocarme la espalda. Punto. ¿Cómo estás? Otro día me habían preparado toda una serie de películas en DVD para que me las pasara yo y me distrajera. Toma, toma. O sea, es este estar, ¿vale? Nada valoras más que el hecho de estar. Un buen día en un SMS, que era antes, ahora es WhatsApp, ¿eh? Buenas noches. Cuando murió Marta, bueno, los móviles eran aquello enormes, ¿eh? Y no tenían nada que ver con lo de ahora. Pagabas por los SMS y mandabas, con lo cual yo, como buen catalán, no mandaba ni uno. Pero empezaron a venir un buenos días, buenas noches. Mira qué tontería, ¿eh? Pues aquel buenos días, buenas noches, da una compañía brutal. Es que no hace falta nada más. Es como si te dijeran, para mí existes. ¡Wow! Exacto. Y cuando empiezas y cuando terminas el día, que ya levantarse es todo un hecho, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Me parece un súper consejo porque hasta a mí me sirve también, bueno, y todas las personas que están escuchando y que escucharán cuando quede este grabado, porque hay muchas personas que son seres queridos que en este momento, debido a la pandemia o por otra circunstancia, están, ¿no? En el proceso de duelo. Así que muchas gracias por eso. No. Y abraza tanto como puedas. Mejor remedio. Sí. Sí. Me he quedado como muy impactada es que lo comunicas muy bien, Javier, y también me encanta cómo mezclas el conocimiento con las experiencias personales que genera un acercamiento. Sí, que te llegan las palabras de otra manera. Así que muchas gracias por tu forma de comunicar. Volviendo al tema de duelo y en un poco más práctico, ¿cómo haría, por ejemplo, en España una persona para buscar o acceder a un grupo de duelo? Porque yo sé que todavía no tienen tantas presencias. No sé si tienes alguna recomendación, si están en búsqueda. Básicamente yo diría, un primer sistema es a través de Internet buscar grupos de duelo y poner concretamente la ciudad que estamos buscando, porque los hay bastantes, principalmente en las grandes ciudades, ¿eh? Pero también podemos encontrar en pueblos. Lo que es Cataluña, el área de Barcelona está bastante bien cubierta. Tarragona hay algo, en Lérida también, en Gerona también, ¿eh? La gente tiene que desplazarse, pero está bastante bien cubierto. Zona de Madrid, zona de País Vasco también está muy bien cubierto. Murcia, Valencia. Es buscar por internet y a ver qué encuentro. Si no lo encuentro, hay la posibilidad de contactar con algún centro que sí que haya encontrado y pedir si tienen un listado de centros en España donde se pueda trabajar el duelo, ¿eh? Por otra parte, nuestro médico de cabecera quizás pueda tener información, entonces pedirlo. En Barcelona, por ejemplo, hay el CAP de Sarriá, donde hay un grupo que trabaja en el duelo desde hace años. Empezaron en un monasterio que hay aquí cerca y una médico y una enfermera lo llevan desde hace años. Entonces, tienes la grata sorpresa de que una vez a la semana ahí hay sesiones. Entonces, como que es un CAP, es posible que los otros CAPs sepan más o menos de la existencia de este grupo. Y es preguntar. Perfecto, sí, a indagar, porque aunque por ahí a veces no es algo que esté así muy visible, si uno busca, hay también, bueno, en Latinoamérica estamos hablando antes de la entidad también Renacer, puede ser. Sí. Sí, hay muchas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tienes que buscarlas. Y Internet es el mejor sistema para buscarlos, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, hay recursos ahí. Te quería preguntar ahora, volviendo, y bueno, ya para ir cerrando también, aunque seguiría hablando
horas. Horas. ¿Cómo has vivido personalmente la asistencia al proceso de duelo durante la pandemia? ¿Has notado alguna diferencia en este momento como profesional en los procesos de duelo durante la pandemia a los procesos de duelo antes? Viene menos gente que antes, Ok, porque bueno. hay miedo al contacto social, miedo a la transmisión, ¿vale? Ujú. Por otro lado, lo que sí que convendría es de que las personas que hayan tenido una pérdida durante este tiempo de pandemia, que sepan un par de cosas. Primero, se ha hablado solo del duelo por el virus, pero también ha muerto gente de cáncer, de infarto, y estos se han vuelto invisibles y las familias están como con un enfado terrible por la invisibilidad de su situación. ¿eh? Es decir, no solo ha muerto gente del virus, la gente morimos cada año y cada día hay gente que muere de diversas causas. Entonces, un poco es, todos estamos en el mismo saco, no es solo un grupo que está muriendo. Por otro lado, cuando lo he perdido en esta situación de pandemia, que no he podido visitarlo, que no he podido estar en el hospital, vale, que no he podido incluso despedirme ni enterrarlo. Esto es durísimo. Mm. Esto diría que es un tema que quizás alguien piense que me paso, pero es tan duro como cualquier otra pérdida. Es la que te ha tocado pasar a ti, es la que a ti te romperá. Y la tuya tendrá estos componentes, la otra tendrá otros. Fíjate que una persona que muere sola aparentemente es muy bestia, pero en la carretera se muere solo, en la cama también se muere solo. Es decir, no solo las personas que han muerto con el COVID en el hospital han estado solos, quizás han estado menos solos que aquel que murió del accidente de moto, que no tuvo nadie que le cogiera la mano. ¿eh? Porque aunque fuera con aquellos trajes, había un ser humano ahí, que era la enfermera Ujú. o era el médico, y daban todo lo que tenían. Es decir, que no hemos podido estar con ellos, pero sí hay quien ha estado con ellos. ¿eh? Entonces, cualquier cosa que pueda hacerme pensar que mi duelo es peor que los demás, va a radicalizar más mis sentimientos. Va a hacerme pensar que es más difícil que yo pueda salir que otro. Y no, estoy pasando por un duelo. No hay un termómetro que me diga hasta aquí son estos, hasta aquí son nosotros y estos sufren menos que otros. No, 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 te rompes Ujú. y tanto da lo que te haya roto. Estás roto en una situación que no hay vuelta atrás y es sí o sí, le tengo que hacer frente. Uno por pandemia, otro por cáncer, otro por accidente, otro por suicidio, otro por asesinato, ¿vale? Y yo llevo gente con temas de suicidio, de asesinato, de accidente, y te podría explicar diferentes tipos de asesinato, diferentes tipos de suicidio, diferentes tipos de accidente. ¿Cuál es peor? Se puede decir. Ya no está. Punto. Me lo robaron. Que Ya ese está. sea el foco, Sí. siempre. Y no hay vuelta atrás. Entonces, lo mejor que hay, sea el tipo de duelo que sea, es huir de aquella pregunta de ¿por qué me ha sucedido esto? E intentar desviarme hacia ¿para qué? ¿Qué puedo aprender yo de eso? ¿Qué puedo sacar de eso? Aunque al principio esa pregunta me suene incluso a insulto, pero el por qué ha ocurrido no hay respuesta, no hay ni una, ni por muchas respuestas que encuentre hay vuelta atrás. Y el para qué puedo sacar, qué puedo aprender, ahí esta fórmula me la puedo aplicar en cualquier cosa. Y hay mucho ahí también, ¿no?
porque no, ¿para qué? Depende, a ver, como que es todo un proceso complejo, como a ti mismo te entró una valorización por la vida, como te abrió los ojos, te brindó no solo conocimiento, pero otra manera de sentir al otro. Sí, sí. Y descubrirlos, redescubrirlos, aprender a amarlos de otra forma, aprender que la muerte no es el final. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Es la muerte, no es el final. Entonces ellos siguen y siguen más vivos de los que pensamos, ¿vale? No hay conferencia que dé, que no hay alguien que venga a decirte, oye, yo noté no sé qué el día de su muerte, o me pasó esto, o se me solucionó, no sé qué, o mil cosas. Es decir, sabemos siguen, que siguen de una manera preciosa, ¿vale? Que tenemos muchísimos casos de personas que han muerto y han vuelto, bien sea por reanimación o por lo que sea, y que nos han contado una película preciosa de lo que han vivido fuera del cuerpo, ¿vale? Que esto ya da de pensar, es decir, fuera del cuerpo. Quiero decir que no soy esto que ves. Yo puedo salir de mi cuerpo y volver. Pues por ahí podríamos estar horas también. En fin, fíjate tú si hay temas para hablar. Hay mucho y nos falta mucho Mucho. a los profesionales de psicología, no solamente, como bien dijiste, siendo psicólogo tú mismo, ¿no? Como esta especialidad en el duelo nos hace falta también. Todo, políticas de Estado, yo creo que espero que nos empecemos a replantear las cosas y parar y reformular. Yo creo que es un gran momento para darnos cuenta y hacer estos cambios, aunque sea sentarse a hablar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en eso hacemos un Esto mismo que montón. estamos haciendo ahora, pues esto no deja de ser pedagogía. Es importantísimo. Y en un Sí. momento muy importante en el que prácticamente todo el mundo ha dado la espalda a este tema, pues estamos hablando del duelo, sí señor. Y estamos hablando de muerte, pues sí señor. Y hay gente aquí, bueno, aquí tengo un comentario de Monse, dice, es un lujo escuchar a Javier. Así que, nada, que hay muchas personas que están sintonizados que, no solamente eso, pero después esto se compartirá y, bueno, ya tengo un montón de personas en mente que esto les abrirá la mente, porque todas estas cuestiones que tienes incorporados ahora, antes no las tenías. Y muchas personas que tampoco, y se puede acceder y se puede incorporar todo esto en nuestra forma de pensar. Voy a abrir ahora esta última instancia de la charla, preguntas de usuarios, así que los que estén aquí mirándonos, si quieren escribir alguna pregunta por comentario, bienvenidas sean todas. Aquí tengo una pregunta de un usuario que me llegó por teléfono. ¿Qué le diría a quien no ha podido despedirse de un ser querido o que no ha podido hacer una ceremonia de despedida? Puede ser o por tema pandemia o tal. ¿Tiene algún consejo o algo para decirle a una persona que no ha podido realizar este Sí. acto? A ver, fíjate, cuando estamos hablando de despedirme, en nuestra cabeza, a ver, cuando yo me he despedido de alguien, es cuando se va de viaje, se va lejos. Entonces lo pierdo de vista. Ahora no porque tenemos móviles y podemos chatear, pero se me va. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿realmente hace falta despedida o hace falta más presencia? Y le sigo hablando. Yo sé si me está escuchando, si me está siguiendo, porque si me está escuchando y siguiendo, yo sigo hablando. Yo con Marta, el primer día me cogí un blog y empecé a escribirla. ¿Por qué? Porque vivíamos juntos, trabajábamos juntos y ella hablaba por los descosidos, ¿vale? Entonces yo pensé, tengo que hacer lo mismo, tengo que seguir igual. Y pensaba, como mínimo, seguramente me lee, aunque no me lea lo que escribo, me lee lo que siento. Y quise mantener ese contacto, esa presencia. No quise vivir con su ausencia, con el recuerdo.
no es aquello que... A mí me molestaba mucho una frase que decían, ellos vivirán mientras los recuerdes. Mira, si resulta que hay vida después de la muerte, ellos viven, los recuerde o no los recuerde. El que va a quedar muerto soy yo, si no la vivo, si no los vivo. Entonces, si ellos me sienten y les llega lo que yo pienso, yo quiero hablar con ellos y mantengo su presencia. Y ella sigue conmigo. Y le cuento mis cosas. Y me enfado con ellas a veces. ¿Vale? Es un aprender a vivirlos de otra forma que no es física, que primero te hace falta el abrazo, el contacto físico, el olfato, el todo, te hace falta todo. ¿Eh? Pero llega un punto que los percibes de otra manera. ¿Eh? Y notas que el amor, en vez de irse como apagando, aún crece más. ¿Mm? Nunca olvidarlos, Sí. nunca. No, porque tampoco se trata de olvidar, ¿no? También se trata de resignificar y de ir descubriendo, como bien dijiste, de la otra persona cuando no está con nosotros. Vamos descubriendo a esa otra persona. Hay un libro muy bueno que se llama Morir para ser yo, de una tal Anita Moorjani. Esta chica cuenta su experiencia fuera del cuerpo, en pleno cáncer. Es de los libros más detallados y más bonitos hechos en este plan, que yo aconsejaría de leer. ¿Por qué? Porque verán que ellos siguen viéndonos, aunque nosotros no los veamos. Ellos siguen viéndonos. ¿Vale? Una energía eterna. Sí. Entonces, más que buscar mi despedida, es buscar mi reencuentro a otro nivel. Nivel mucho más Y de íntimo. conexión. Sí, mucho más íntimo. Ahora voy a escribir bueno, cuando dejemos grabada también voy a escribir el nombre del libro que recomiendas. También. Hay un libro que, bueno, hablando de libros que también me gusta mucho, Víctor Frank, El significado de la vida, que también yo creo que, a ver, va en otros términos, pero también habla muchísimo acerca de esta cuestión de que este hombre, tras haber vivido tanta pérdida, tanto dolor, encontró una alegría, como bien dijiste, hablando de tu tía, ¿no? Que ya había pasado tanto sufrimiento y dolor, pero encontró un resignificado de la vida y tenía una inocencia, pero no en el sentido, ¿no? del ego, de la inocencia, sino de decir, sigo siendo feliz y aprecio las cosas de otra manera. Eso también es súper importante y me quedo con eso de la charla. Yo creo que eso en la cuestión de la charla, en el proceso de duelo, eso es muy importante, que las personas que se animen a atravesar el proceso de duelo, que no lo nieguen, que estén abiertos que a la es evolución. durísimo, Sí. pero sales. Y sales fortalecido y sales nuevo. En todo caso, los que han sufrido el duelo en pandemia, que no podían salir, ahí tuvieron un tema complicado, que es si quiero, vamos a decir, quiero aprender a pintar, pues no puedo aprender a pintar porque no hay clases presenciales. Entonces han tenido que buscarse otras cosas distintas, pero por mal que lo hayan pasado, van a salir. Que se trabajen, que busquen ayuda en centros especializados. No es voy al psicólogo, porque no necesito un psicólogo. Necesito alguien que me acompañe, que sepa lo que está haciendo cuando me acompaña. Y tanto da que tenga título como que no tenga título. Lo importante es que se haya formado un poco a nivel de acompañamiento. Porque necesito ser acompañado y, por otro lado, necesito también que me puedan dar 4 herramientas. Absolutamente. Bueno, Javier, vamos a finalizar la charla que, como bien dijiste, que nos quedaríamos horas hablando porque no habíamos tocado un montón de muchos temas
Pero agradecerte. La verdad que esta charla a mí personalmente me llegó un montón. Que me impactó también esa gran manera que tienes de, que, como bien dije antes, de expresar y que las cosas te lleguen, que las entiendas, que las incorporas, que también de eso se trata, ¿no? Cultiva tu bienestar, que también dentro del proceso de duelo, cuando lo realizamos, cuando dentro de todo eso hay una llegada a un bienestar en un nivel más profundo. Así que agradecerte inmensamente por estar acá, por tus palabras y por tu tiempo, y por todo. Por el tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Javier. A ti. Ha sido un gustazo. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes también por escuchar, por estar aquí acompañándome de vuelta. Bueno, esa charla la verdad que ha sido una de mis favoritas del ciclo. Les soy honesta. Y bueno, nada, agradecer y también contarles que el próximo miércoles 16 de junio estaremos realizando la última charla de este primer ciclo. Tendremos sorpresas, puede que haya más charlas, luego les contaremos. Y el tema de la charla del miércoles es Sé tu propio coach. Vamos a estar hablando con Raquel Quiles, que es formadora y psicóloga coach, acerca de generar diferentes, de incorporar, ¿no? Y que tengamos diferentes herramientas para que nosotros mismos podemos aplicar, enriquecer nuestro propio crecimiento personal. Así que va a estar sumamente interesante, los invito. Y una vez más, esto se va a realizar, esta charla específicamente la que viene, a las 19 horas de España, pero si están en América se pueden sintonizar a las 12 horas de México, DF o Bogotá, a las 13 horas de Santiago de Chile, Miami o Caracas, o a las 14 horas de Buenos Aires. Bueno, me despido. Muchas gracias una vez más y hasta luego.